Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con a la misma hora. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2024. En este espacio escuchará, por supuesto, los temas de mayor importancia, de mayor relevancia para la sociedad dominicana. Vamos a hablar de el impacto del retiro de la reforma desde el ala política. Vamos a ver el impacto del retiro de la reforma desde el ala económica y social. Vamos a ver, entre los temas a tratar, el nuevo escándalo que en República Dominicana hay a raíz de una sentencia sobre la frontera marítima de nuestro país. También, si el tiempo nos lo permite, entonces estaríamos hablando sobre la elección de los miembros del Comité Central del PLD y la fundación de un nuevo partido desde el PLD. Otro nieto del PRD. Bueno, vamos a iniciar hablando del retiro de la reforma. Como bien saben ustedes, el pasado sábado en la noche, el presidente Luis Abinader colocó sobre la mesa el retiro de la reforma quizás más importante para el futuro de la República Dominicana. Se trata de la reforma fiscal que había planteado el presidente Abinader en el contexto actual. Yo iniciaré explicando las razones políticas que pudieron incidir en ese destino, que de alguna forma es trágico para un proyecto que se veía con cierta posibilidad de transitar el camino del éxito. Bueno, lo primero es que cualquier proceso de reforma, sea radical o no, de entrada, las reformas tienden a ser radicales, deben ser previamente analizados y no pueden ser un toque sorpresa a la población, ni siquiera teniendo países democráticos, las mayorías políticas, y en países no democráticos, pues los elementos de fuerza suficientes para administrar cualquier choque que termine produciendo una reforma de esa naturaleza. Entonces, de alguna forma, en este proceso se saltaron algunos pasos políticos y no se observó parte del contexto en el que se desarrollaba esta reforma. Para mí el primer error estuvo en una reforma necesaria, en que el presidente debió primero someter la reforma fiscal y luego dar paso a la reforma constitucional, por una razón esencial, y es que la reforma constitucional quita fuerzas a un mandatario que va de salida en la administración pública. La reforma fiscal es una medida que pone a prueba la fuerza del mandatario que está en turno. Entonces, Luis Abinader, por más que se quiera, siempre existe duda de si un presidente se va a quedar o no, más allá de lo que la propia Constitución establece. Miren, puede ser la Madre Teresa de Calcuta que esté gobernando, y quedan dudas si estará utilizando los mecanismos de ley, de Constitución o incluso fuera de esta para mantenerse en el poder. Entonces, con el presidente Abinader existía esa duda, Y aunque él había prometido 1000 veces que la reforma constitucional iba a ser para certificar que no aspiraría por un periodo más, seguía la duda permanente. Y el presidente jugó a cumplirle a una parte de la población para entonces dar paso a otros cumplimientos, cuando lo que se debió hacer es cumplir con la reforma fiscal y luego entonces comenzar, luego de concluidas todas las reformas, con el proceso de desmonte de la fortaleza del propio Poder Ejecutivo encarnado en el presidente Abinader. Aunque debo decir que el presidente Abinader no necesitaba de una reforma constitucional para invalidarse, dado que ya estaba invalidado. Pero siempre hay una esperanza con un último recurso,
que es la propia reforma constitucional, y el presidente Abinader no supo jugar con eso. Por eso, entonces ahí viene una consecuencia. Si el presidente va en picada y va de salida, y es una consecuencia que se origina en el propio PRM, ¿tengo yo que acompañarle y echarme ese muerto encima de la reforma fiscal que es tan rechazada por la población? Y esa pregunta se le hicieron muchos de los aspirantes del 28, se la hizo mucha de la gente que tiene algún interés en seguir creciendo en el partido, los que quieren mantener la vitalidad política. Todas esas personas se hicieron la pregunta y la respuesta sobraba decirla. La respuesta esencialmente era: yo no tengo la obligación de tirarme ese muerto encima. Que la ejecuten los actores que de alguna forma la impulsaron y que la asuma el propio presidente. Esa ausencia de empatía, esa ausencia de capacidad para gerenciar estas cosas, terminó por apartar al PRM como partido, como institución, del proceso de conocimiento y de apoyo que lleva todo presidente que se enfrasque en un proceso tan inmersivo como eso. Por eso es que usted ve que solo los presidentes de las cámaras y 2 o 3 funcionarios salieron durante se discutía la reforma a defender al presidente, pero solo pasaron minutos después de haberla retirado para que todos al unísono salieran a defenderlo. ¿Por qué? Porque es fácil usted salir a defender a una persona que ya no necesita probar nada. Ahora, lo difícil era salir a acompañar al presidente Abinader en un proceso de reforma impopular, cuando muchos de ellos se entienden con el futuro agarrado por las manos. Entonces, yo creo que desde esta mirada política el presidente tiene ahora una oportunidad para revisar su entorno y para gobernar en estos 3 años con las personas que tiene que gobernar, con las personas que se jugaron la faja por él, con aquellos que de alguna forma fueron al frente en un contexto donde él estaba con altos niveles de complejidad. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Necesitaba el presidente Abinader la reforma tanto como sus sustitutos? No. No la necesitaba tanto como sus sustitutos. Honestamente, el presidente Abinader necesitaba más la reforma en 2023 o en 2022 que en 2024 o 2025. Entonces, ahora se gobernará a papeletazo limpio, a préstamo limpio y a bonazo limpio. Y todo aquel que estuvo, digamos, apartado de esa defensa, pues muy probablemente en febrero del año que viene no cuente más con su participación en el tren gubernamental. Y no es una amenaza, ¿eh? Yo estoy sencillamente tratando de analizar el futuro, el porvenir de la gestión gubernamental. De lo que estamos hablando también aquí es que no es verdad que el presidente va a asociar una racha negativa al cierre de su mandato con tal de salvarle o de allanarle el camino a quien sea su sucesor. Si algo la política evidencia es que, sin importar que sea un compañero de tu partido, un seguidor tuyo o cualquier otra categoría, ¿verdad?, que se permita en un contexto como eso, algo que deja a la política como lección es que hay que ser individualista entre lo colectivo. Y usted tiene que salvarse usted para poder salvar al resto. Y el presidente, con un país prendido en candela, era poco probable que pudiera salvar al resto. Pero además, si estos pendejos no se la están jugando por mí y son los que quieren sustituirme en el cargo, ¿tengo yo que tirarme esto encima para ellos?, dirá el presidente. Entonces, en este contexto, yo creo que la principal traición vivida por Luis Abinader, que es la antesala de muchas otras traiciones que podrán darse mientras más se vaya acercando la fecha
final de su mandato fue con esta reforma fiscal donde su organización política le sacó la alfombra y lo dejó correr con muy poca gente al lado en un proyecto que era tan pesado. Entonces, esas son de las cosas que hay que ver en su contexto. La oposición, claro que tuvo una participación importante. La ciudadanía fue la gran ganadora. Ojo, cuando hablo de ganadora no me refiero a la política pública de aplicar una reforma fiscal. Yo insisto, la reforma fiscal es necesaria. Esa que se sometió era demasiado tortuosa para la población. Debió ser mucho más aterrizada, debió ser mucho mejor matizada para que pueda ser digerida, deglutida por la población y acompañada, por supuesto, con un proceso de defensa de la misma, con criterios claros, conversaciones claras, descender esa reforma al territorio. Eso le faltó al PRM. Habrá que ver cómo se sigue comportando. Al regreso, entonces tendremos la visión económica, el análisis económico de la ausencia de esa reforma. Así que no le cambie.